Estudiaron una lengua muerta durante siglos. Los humanos la leían como si fuera noticia de ayer. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un comentario y dinos desde dónde nos ves. De verdad ayuda mucho al canal. La antigua sala de los archivos galácticos se alzaba imponente sobre la doctora Nora Ellis. Sus paredes cristalinas reflejaban el suave resplandor azul de los paneles de información que se extendían más allá de la vista humana. Allí estaba ella, la única humana entre los imponentes eruditos alienígenas, aferrada a sus credenciales y preguntándose si había cometido un terrible error. El consorcio de historiadores galácticos llevaba más de 2000 años estudiando los misteriosos artefactos de la civilización precursora. Sus mentes más brillantes habían dedicado sus vidas a descifrar los complejos símbolos de una especie que desapareció hace 30 millones de años, dejando tras de sí una tecnología y un conocimiento que aún superaban los logros combinados de los habitantes actuales de la galaxia. A pesar de siglos de esfuerzo, su progreso seguía siendo dolorosamente lento, y solo habían logrado extraer fragmentos de significado de innumerables artefactos. Y ahora, en un acto de innovación desesperada o de paternalismo simbólico, habían invitado a una lingüista humana a unirse a sus filas. Doctora Ellis, su llegada es oportuna, dijo el archivista jefe Telsac mientras se deslizaba hacia ella en su plataforma gravitatoria. Su cuerpo alargado, cubierto de escamas azul pálido que cambiaban de color con su estado de ánimo, medía casi 3 metros de altura, incluso sentado. 6 extremidades articuladas se movían con suave coordinación mientras manipulaba los controles holográficos a su alrededor. El consejo se reunirá en breve para discutir la matriz arquimediana. Se solicita su presencia. Nora asintió, intentando mostrarse segura a pesar de la ansiedad que le revolvía el estómago. Agradezco la invitación, archivista jefe. He estudiado a fondo la documentación, pero me intriga por qué el consorcio solicitaría de repente asistencia humana después de tanto tiempo. Las escamas de Telsac ondulaban con tenues vetas púrpuras. Diversión, recordó Nora de sus sesiones informativas de xenobiología. El consorcio se enorgullece de su meticulosidad. Doctor, tras 2 milenios de estudio, se sugirió que tal vez una perspectiva diferente podría aportar nuevos conocimientos. Su voz permaneció neutral, pero Nora percibió los sutiles matices que denotaban escepticismo. Ya veo, respondió Nora con serenidad. Bien, estoy deseosa de contribuir en lo que pueda. Siguió a Telsac a través del inmenso complejo de archivos, pasando por salas donde eruditos de docenas de especies trabajaban en silenciosa concentración. Muchos se detuvieron a observarla con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un desprecio apenas disimulado. Los humanos eran recién llegados a la comunidad galáctica, habiendo alcanzado los viajes a velocidades superiores a la de la luz hacía apenas un siglo. A pesar de su rápido avance tecnológico e integración cultural, aún eran vistos como advenedizos por muchas de las especies más antiguas. Los Centauri, al igual que Telsac, llevaban más de 50.000 años viajando por el espacio. Los insectoides habían explorado las estrellas incluso durante más tiempo. Comparados con ellos, los logros de la humanidad parecían los primeros pasos de un niño. La sala del consejo era una esfera perfecta, con sus paredes interiores cubiertas de proyecciones holográficas de artefactos precursores. 12 archivistas de alto rango, representantes de las civilizaciones más antiguas y respetadas del consorcio, se sentaron en semicírculo frente a una plataforma central donde flotaba la matriz arquimediana, una compleja red de estructuras cristalinas translúcidas grabadas con millones de intrincados símbolos. Ha llegado el humano, anunció Telsac al entrar. La doctora Nora Ellis de la Tierra, especialista en lingüística de lenguas extintas y sistemas simbólicos. Una archivista Ravari llamada Case chasqueó las mandíbulas en lo que Nora interpretó como escepticismo. Entendemos que los humanos tienen una fascinación particular por los rompecabezas y los patrones, dijo. Quizás este ejercicio le resulte estimulante, doctora Ellis. Espero poder serles útil,
respondió Nora diplomáticamente mientras se acercaba a la matriz. Había estudiado las reproducciones holográficas durante meses, pero ver el artefacto en sí era impresionante. La estructura reticular palpitaba con una sutil luz interior, y los símbolos se movían ligeramente como si tuvieran vida propia. Se cree que la matriz arquimediana es un repositorio de conocimiento precursor, explicó el archivista Belm, un humanoide demacrado de piel pálida, casi translúcida. Hemos pasado siglos intentando establecer un marco sintáctico coherente, pero el sistema simbólico se resiste al análisis lingüístico convencional. Nuestros modelos computacionales más sofisticados sugieren más de 700 posibles marcos interpretativos, ninguno de los cuales ofrece resultados consistentes al aplicarse al corpus completo de escritos precursores. Nora rodeó la matriz lentamente, siguiendo con la mirada los patrones y las relaciones entre los símbolos. Algo en ellos le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba recordar por qué. ¿Puedo preguntar qué avances se han logrado hasta ahora?, inquirió. Hemos identificado aproximadamente 3000 grupos simbólicos distintos, respondió Telsac. De estos, creemos que aproximadamente 600 representan unidades conceptuales relacionadas con constantes físicas y fenómenos astronómicos. Otros 400 parecen ser operadores matemáticos de algún tipo. Los 2000 restantes. Hizo una pausa, blandiendo brevemente una escala roja de frustración. Los símbolos restantes seguían resistiéndose a la categorización. Nora asintió, continuando su examen. Los símbolos danzaban ante sus ojos, complejos, y sin embargo, de alguna manera ordenados. Tenían un ritmo, un flujo que le recordaba a la música, dijo de repente. ¿Perdón? Telsac inclinó ligeramente la cabeza. Los patrones fluyen como notación musical, explicó Nora, señalando una secuencia en particular. Observen cómo estos grupos ascienden y descienden con una cadencia regular, y estos motivos repetidos aquí y allá son como estribillos. Los archivistas reunidos intercambiaron miradas. Consideramos un sistema de codificación auditiva hace aproximadamente 300 años, dijo Cassie. La hipótesis fue ampliamente probada y finalmente rechazada. Los símbolos no se ajustan a ningún principio conocido de armónicos o transmisión acústica. No a los armónicos convencionales. No. De acuerdo, Nora. ¿Pero qué tal si se trata de algo más complejo? Se volvió hacia Telsac. Me gustaría intentar algo. ¿Podrías mostrar todos los artefactos precursores conocidos que contengan más de 100 símbolos secuenciales? Tras un instante de vacilación, Telsac señaló las paredes. Las pantallas holográficas se transformaron, mostrando ahora cientos de artefactos, tablillas, pergaminos, dispositivos mecánicos y elementos arquitectónicos, todos cubiertos por los misteriosos símbolos. Nora recorrió lentamente la cámara, con la mirada fija en cada pantalla. La familiaridad que había sentido antes se intensificó. No se trataba de simples patrones aleatorios ni de conceptos abstractos. Contaban historias. Casi podía oírlas hablar. El Dr. Ellis interrumpió a Bell tras varios minutos. Si bien apreciamos tu entusiasmo, el consorcio ha aplicado todos los métodos de análisis lingüístico conocidos a estos artefactos. Hemos elaborado modelos estadísticos detallados de la frecuencia de los símbolos, las relaciones posicionales y las variaciones contextuales. Precisamente eso, dijo Nora, volviéndose hacia el consejo. Lo has estado tratando como un código que se puede descifrar mediante pura lógica y computación. Pero el lenguaje vivo de verdad, no se basa solo en estadísticas y reglas. Se basa en el contexto, la cultura, la historia y la compleja y orgánica forma en que el significado evoluciona. Las mandíbulas de Cassetate chasquearon rápidamente. El equivalente navariano a un suspiro de impaciencia. Quizás los humanos sobrevaloran el enfoque intuitivo porque vuestras capacidades computacionales aún son relativamente primitivas. Los Ra'ari llevan casi 15 siglos aplicando algoritmos de reconocimiento de patrones a estos símbolos.
Si existiera una comprensión puramente intuitiva, seguramente ya habría surgido. Nora reprimió una réplica, recordándose a sí misma el motivo de su presencia. Con todo respeto, archivista Cassiti, quizás sea precisamente por eso que una perspectiva humana podría ser valiosa. No hemos pasado siglos reforzando los mismos marcos analíticos. Lo estamos viendo con ojos nuevos. Volvió a centrar su atención en la matriz, estudiando cómo fluían e interactuaban los símbolos. Estos patrones me recuerdan algo que estudié durante mi trabajo doctrinal. Los antiguos sistemas de escritura logográfica humana, en particular los jeroglíficos chinos y egipcios. La comparación no es acertada, dijo Telsac. Los sistemas de escritura humanos, incluso los más complejos, son mucho más simples que lo que vemos aquí en cuanto a complejidad. Sí, asintió Nora, pero no necesariamente en principio. Señaló un grupo de símbolos cerca del centro de la matriz. Estos elementos recurrentes funcionan como determinantes semánticos en los jeroglíficos egipcios, dando contexto a los símbolos circundantes. Y estas estructuras ramificadas operan como radicales chinos, proporcionando una clasificación temática. Los miembros del consejo intercambiaron miradas escépticas, pero Nora continuó, con creciente confianza a medida que los patrones comenzaban a emerger del aparente caos. Los precursores no solo registraban información, la entretejían en múltiples dimensiones, explicó, gesticulando como si dirigiera una orquesta. No es un texto lineal que se lea de principio a fin. Es más bien como una sinfonía que se puede experimentar desde múltiples perspectivas simultáneamente. Una analogía poética, doctora Ellis, dijo Belm, pero difícilmente un marco lingüístico riguroso. No hablo metafóricamente, insistió Nora. Miren aquí, aquí y aquí, señaló distintas secciones de la matriz. No son solo símbolos. Son movimientos en una composición. Cada grupo representa no solo conceptos, sino relaciones entre conceptos estratificados de tal manera que crean un significado armónico. Se volvió hacia Telsac. ¿Tiene alguna forma de modelar flujos de información multidimensionales? Algo que pueda representar las relaciones semánticas como sistemas dinámicos en lugar de mapeos estáticos. Telsac dudó y luego asintió. La cámara de resonancia cuántica podría servir para tal propósito, aunque nunca se ha aplicado al análisis lingüístico. Llévame allí, dijo Nora con firmeza. Tras una breve discusión entre los miembros del consejo, accedieron a la petición de Nora. La cámara de resonancia cuántica se encontraba en lo más profundo de los archivos, en una sección normalmente restringida a investigadores senior. Mientras descendían a través de múltiples niveles de seguridad, Nora sintió como la expectación crecía. Estaba a punto de hacer un descubrimiento revolucionario o de hacer el ridículo ante los eruditos más respetados de la galaxia. La cámara era sorprendentemente pequeña, una habitación esférica de no más de 5 metros de diámetro. Sus paredes estaban compuestas de un material extraño que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando la inquietante impresión de estar en un vacío infinito. La cámara puede modelar relaciones multidimensionales complejas, explicó Telsac mientras los técnicos preparaban el sistema. Fue diseñada para la investigación en física teórica, en particular para el estudio de ondas de probabilidad en fenómenos del subespacio. Perfecto, dijo Nora. Pueden cargar el conjunto completo de símbolos precursores en el sistema junto con todas las relaciones contextuales establecidas. Telsac asintió a un técnico que comenzó el proceso. En cuestión de minutos, la oscuridad a su alrededor se llenó de innumerables puntos de luz, cada uno representando un símbolo precursor. Las luces se organizaron en complejos patrones tridimensionales conectados por tenues líneas que indicaban las relaciones establecidas. Ahora, dijo Nora, puede el sistema rastrear nuevos patrones de relaciones a medida que se ¿identificadas? Por supuesto, respondió Telsac. Simplemente indique las conexiones que desea establecer y el modelo se actualizará en consecuencia. Nora respiró hondo y entró en la nube de símbolos.
Empecemos con estos, dijo, señalando un grupo que le había llamado la atención antes. No solo están relacionados conceptualmente. Están diseñados para percibirse simultáneamente como unidades compuestas. Mientras los técnicos realizaban los ajustes que ella sugería, las luces se reorganizaban, formando nuevos patrones. Nora continuó, identificando docenas y luego cientos de conexiones que habían pasado desapercibidas. La constelación de símbolos comenzó a palpitar y fluir en respuesta a sus indicaciones, adquiriendo un ritmo que le recordaba a un latido. «Esto es extraordinario», murmuró Bell, observando cómo el patrón se volvía cada vez más coherente. El sistema está detectando resonancias armónicas entre grupos de símbolos que nunca habíamos identificado. Porque buscabas relaciones lineales, explicó Nora, moviendo las manos entre los símbolos holográficos como un director de orquesta. Pero este no es un lenguaje lineal. Es recursivo, autorreferencial y multidimensional. Los precursores no solo comunicaban información, creaban experiencia. Durante horas, Nora trabajó con el sistema, identificando patrones y relaciones que habían eludido a los eruditos del consorcio durante siglos. Los archivistas de mayor rango observaban con creciente asombro cómo la caótica constelación de símbolos se transformaba gradualmente en una intrincada y armoniosa estructura. «Es una historia», dijo Nora finalmente, retrocediendo para observar el patrón completo. La matriz arquimediana no es un manual técnico ni una base de datos científica. Es un relato histórico, una historia sobre los propios precursores. ¿Puedes leerla?, preguntó Telsac, cuyas escamas ahora palpitaban con azules y verdes vibrantes. Nora asintió lentamente. No palabra por palabra. Todavía no. Pero puedo decirte de qué se trata. Señaló el centro del patrón, donde una compleja disposición de símbolos palpitaba con particular intensidad. Esto describe una civilización en su apogeo. Maestros de la materia y la energía se extendieron por miles de mundos. Y esto, señaló un patrón en espiral que se expandía desde el centro. Esto es revelador. Como se toparon con algo que escapaba a su comprensión, una especie de fuerza o entidad cósmica que existía fuera del espacio-tiempo normal. La cámara quedó en silencio mientras los archivistas asimilaban sus palabras. Kissy fue la primera en hablar, moviendo lentamente sus mandíbulas en lo que Nora interpretó como una expresión de respeto reticente. En 15 siglos de estudio, nunca determinamos que la matriz contuviera una narrativa histórica, dijo. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Porque no solo cuenta la historia, sino que la muestra, respondió Nora. La estructura misma forma parte del significado. La manera en que interactúan estos símbolos crea resonancias emocionales que complementan la información conceptual. Sonrió levemente. Los humanos hemos contado historias desde que somos humanos. Está en nuestro ADN reconocer narrativas, incluso cuando están codificadas en sistemas desconocidos. Esto no tiene precedentes, dijo Bell, en un susurro apenas audible. Si tiene razón, doctora. Ellis ha logrado en horas lo que el consorcio no pudo conseguir en milenios. Tuve la ventaja de su trabajo preliminar, dijo Nora diplomáticamente. Y creo que también tenía otra ventaja, dijo, señalando el remolino de luces. Los precursores pensaban como nosotros, como los humanos. Quiero decir, no en los detalles, claro, sino en lo fundamental. Entendían la realidad como historias, como experiencias, no solo como información. Por eso su lenguaje funciona como funciona. Las escamas de Telak se tornaron de un púrpura pensativo, una hipótesis intrigante. Los procesos cognitivos de los precursores han sido objeto de intensa especulación. La mayoría de los eruditos asumían que debían ser muy diferentes de cualquier especie existente, dada la sofisticación de sus logros. Quizás eran diferentes, dijo Nora. Pero no en la forma en que pensábamos, no más lógicos ni computacionales, sino más integradores. No separaban la razón de la emoción, el hecho del significado,
como hacen muchas especies modernas. Miró fijamente a los archivistas reunidos. Como hacen sus tradiciones académicas. ¿Sugieren que nuestras metodologías son defectuosas? Preguntó Casey, chasqueando las mandíbulas con agitación. No defectuosas, solo incompletas, respondió Nora. El consorcio aborda el conocimiento como algo que debe analizarse y clasificarse. Los precursores lo concebían como algo que debía experimentarse y vivirse. Ambos enfoques son valiosos, pero ninguno está completo sin el otro. La discusión se prolongó hasta altas horas de la noche mientras Nora trabajaba con los archivistas para refinar el modelo y extraer un significado más detallado de la matriz. La noticia se extendió rápidamente por los archivos y eruditos de docenas de especies se reunieron para presenciar el descubrimiento. Al amanecer, la sala estaba repleta de investigadores deseosos de conocer la metodología de Nora y aplicarla a sus propios estudios. 3 días después, Nora se presentó ante el Consejo del Consorcio en pleno. No solo los archivistas, sino representantes de más de 200 especies miembro. El gran salón de la asamblea vibraba con una animada conversación mientras se preparaba para presentar sus hallazgos. El Dr. Ellis comenzó dirigiéndose al presidente del consejo, un anciano centuri llamado Morvac, cuyas escamas se habían desvanecido hasta adquirir un pálido tono plateado con la edad. Su trabajo ha causado gran revuelo en nuestra comunidad. Hay quienes cuestionan sus métodos y conclusiones, pero nadie puede negar que ha aportado una perspectiva novedosa a nuestros estudios. El Consejo se ha reunido hoy para escuchar su informe completo sobre la matriz arquimediana y debatir sus implicaciones para nuestra comprensión de las civilizaciones precursoras. Nora asintió respetuosamente. Gracias, Presidenta. Antes de comenzar mi presentación formal, quiero reconocer la increíble base que sentaron los investigadores del consorcio durante los últimos 2 milenios. Sin su meticulosa documentación y análisis, mis conclusiones no habrían sido posibles. La diplomacia pareció surtir efecto. Nora notó que varios de los miembros más escépticos del consejo se relajaron ligeramente. Activó la pantalla holográfica y la cámara se llenó con una versión en miniatura del patrón que había creado en la cámara de resonancia cuántica. Lo que ven no es solo una traducción de la matriz arquimediana, explicó. Es una representación de cómo se suponía que debía experimentarse la matriz. Los precursores no se limitaban a registrar información. Crearon estructuras de conocimiento inmersivas que involucraban múltiples procesos cognitivos simultáneamente. Durante la siguiente hora, Nora guió al consejo a través de su análisis, explicando cómo el lenguaje de los precursores funcionaba según principios que trascendían la lingüística convencional. Los símbolos no solo representaban conceptos. Estaban creando marcos experienciales que transmitían significado a través de sus relaciones e interacciones. Según mi análisis, continuó Nora, la matriz de Arquímedes parece ser un relato histórico del encuentro de los precursores con lo que ellos llamaban el reino trascendente, un dominio de existencia que se cruza con nuestro universo, pero que opera según principios fundamentalmente diferentes. Según la matriz, los precursores descubrieron este reino hace aproximadamente 35 millones de años y pasaron varios milenios explorándolo. ¿Y qué fue de ellos?, preguntó un miembro del consejo de una especie que Nora no reconoció. Una colección flotante de estructuras cristalinas que emitían un sonido melodioso al hablar. Esa es la parte más fascinante, respondió Nora. No se extinguieron, al menos no en el sentido convencional. Según la matriz, encontraron una manera de transferir su conciencia al reino trascendente. No desaparecieron, trascendieron. Un murmullo recorrió la asamblea. Morvac se inclinó hacia adelante, sus escamas ondulando con intensos patrones azules. Doctora Ellis, ¿sugiere que los precursores aún existen de alguna forma? Digo que eso es lo que nos dice la matriz, aclaró Nora. Es literalmente cierto o parte de su mitología cultural. No puedo afirmarlo con certeza, pero el relato se presenta como un hecho histórico, no como una alegoría. Las implicaciones de su anuncio resonaron en toda la sala del consejo.
Si los precursores realmente habían trascendido a otro plano de existencia en lugar de extinguirse, esto alteraría fundamentalmente la comprensión que la galaxia tenía de su propia historia. Más importante aún, planteaba la posibilidad de que los precursores aún estuvieran presentes de alguna forma, observando a las especies más jóvenes que le sucedieron. Esto es altamente especulativo, objetó Caseta. Aunque Nora notó que incluso su escepticismo parecía atenuado en comparación con sus interacciones anteriores. Sin evidencia corroborativa de otros artefactos, no podemos aceptar una afirmación tan extraordinaria basada en una sola interpretación, por innovadora que sea. Estoy completamente de acuerdo, dijo Nora, sorprendiendo a muchos de los miembros del Consejo. Por eso me gustaría aplicar este nuevo marco analítico a otros artefactos precursores importantes, en particular al Códice Helix de la expedición de Andrómeda y a las inscripciones temporales encontradas en Proximus Centauri 7. Las escamas de Telsac se ondularon con el Codex Helix ha resistido el análisis durante más de 15 siglos. ¿Cree que sus métodos podrían dar resultados donde todos los demás han fracasado? Creo que vale la pena intentarlo, respondió Nora con sencillez. Si tengo razón sobre la naturaleza fundamental de la comunicación precursora, entonces todos sus artefactos deberían responder a este enfoque. Si me equivoco, se encogió de hombros. Entonces no habremos perdido nada más que tiempo, y todos podrán volver a considerar a los humanos como recién llegados interesantes pero primitivos. Una oleada de diversión recorrió la asamblea. Incluso las mandíbulas de Cassit chasquearon, quizá en señal de aprecio por la franqueza de Nora. El Consejo necesitará tiempo para considerar su propuesta, dijo Morback. Pero, personalmente, sus ideas me parecen convincentes. Independientemente de si sus interpretaciones específicas resultan correctas o no, ha demostrado el valor de las diversas perspectivas en la investigación académica. Quizá nos hemos acomodado demasiado en nuestras metodologías establecidas. Gracias, presidente, dijo Nora con una leve reverencia. Espero con interés la decisión del Consejo. Al concluir la sesión formal, Nora se encontró rodeada de eruditos. De docenas de especies, todas deseosas de discutir sus métodos y hallazgos. La hostilidad y el escepticismo que había encontrado inicialmente se habían transformado en gran medida en curiosidad y un respeto cauteloso. Pasó horas respondiendo preguntas, explicando su enfoque y proponiendo nuevas vías de investigación. Era tarde cuando finalmente regresó a sus aposentos, un apartamento pequeño pero cómodo dentro del complejo de archivos que le habían asignado durante su estancia. Al cerrarse la puerta tras ella, exhaló profundamente, sintiendo como la tensión de los últimos días comenzaba a disiparse. Un suave sonido indicó una comunicación entrante. Nora activó la pantalla holográfica para ver materializarse la elegante figura de Telsac. Doctor Ellis, comenzó, mientras sus escamas adoptaban un patrón azul formal. Espero no interrumpir su descanso. En absoluto, archivista jefe, respondió ella. ¿En qué puedo ayudarle? Deseo informarle que el Consejo ha tomado una decisión preliminar sobre su propuesta. Sus escamas brillaron brevemente con colores que Nora no pudo interpretar. Ha sido aprobada con ciertas condiciones. Se le concederá acceso al Códice Helix y otros importantes artefactos precursores durante un periodo de prueba de un año galáctico estándar. Durante este tiempo, trabajará con un equipo de archivistas superiores para aplicar su marco analítico y documentar los resultados. Nora sintió una oleada de emoción. Son noticias maravillosas. Gracias por interceder por mí. Simplemente presenté los hechos, respondió Telsac. Aunque Nora detectó un dejo de placer en su tono armónico. Su trabajo habla por sí solo. Sin embargo, debo advertirle que no todos los miembros del Consejo están convencidos. Algunos consideran sus métodos, en el mejor de los casos, poco ortodoxos, y en el peor, peligrosamente subjetivos. Han accedido a este periodo de prueba principalmente para confirmar o refutar tus conclusiones iniciales. Entiendo, dijo Nora.
El escepticismo científico es sano. No esperaba menos. La actitud de Telsac se volvió más informal. Hay otro asunto que deseo tratar contigo, de índole más personal. Oh, Nora arqueó una ceja con curiosidad. He estudiado la historia de la humanidad desde que tu especie se unió a la comunidad galáctica, dijo Telsac. Una crónica fascinante, aunque bastante breve para nuestros estándares. Algo que siempre me ha intrigado es el persistente afán de la humanidad por explorar y descubrir, a menudo con gran riesgo personal. Tu pueblo se aventuró en el espacio mucho antes de que su tecnología estuviera realmente preparada para tales empresas. Siempre hemos sido impacientes, reconoció Nora con una sonrisa. Para bien o para mal, quizás sea precisamente esa impaciencia la que les da su perspectiva única, reflexionó Telsac. Los Centauri pasan décadas contemplando una sola pregunta. Los Navari pueden dedicar siglos a perfeccionar un método analítico en particular. Los humanos avanzan a pasos agigantados, a veces tropezando, pero siempre en movimiento. Esa es una forma generosa de describir nuestra temeridad, dijo Nora riendo. No temeridad, valentía, corrigió Telsac. La voluntad de arriesgarse a equivocarse en busca de la verdad. Es una cualidad que muchas de las especies antiguas tal vez hayan olvidado. Sus escamas ondulaban con un color que Nora jamás había visto. Un oro profundo e iridiscente que parecía brillar desde dentro. Creo que su trabajo con los artefactos precursores puede enseñarnos más que solo su historia. Doctora Ellis, también puede recordarnos algo importante sobre nosotros mismos. Con esa observación sorprendentemente filosófica, Telsac le deseó buenas noches, dejando a Nora reflexionando sobre el inesperado rumbo que había tomado su carrera. Cuando aceptó la invitación del consorcio, ofrecida casi como una ocurrencia tardía durante una conferencia de lingüística Zen en la Tierra, esperaba, en el mejor de los casos, adquirir valiosa experiencia en investigación y forjar contactos profesionales. En cambio, se encontró en el centro de lo que podría resultar ser el avance más significativo en los estudios precursores en siglos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad mientras Nora trabajaba con un equipo de investigadores cada vez mayor para aplicar sus metodologías a otros artefactos precursores. El códice helicoidal, un objeto en forma de espiral recuperado de un puesto de avanzada precursor abandonado en la galaxia de Andrómeda, había desafiado el análisis convencional durante más de 15 siglos. Bajo la guía de Nora, el equipo comenzó a identificar patrones similares a los de la matriz de Arquímedes. Es como una pieza complementaria, explicó Nora a Telsac mientras observaban el nuevo patrón que tomaba forma en la cámara de resonancia cuántica, donde la matriz narra el descubrimiento del reino trascendente por parte de los precursores. El códice explica su física, cómo interactúa dicho reino con nuestra realidad y cómo la conciencia puede transferirse entre ambos. Extraordinario, le dice murmura Sach, con sus escamas vibrando en azules y verdes intensos. Si tu interpretación es correcta, esto podría revolucionar nuestra comprensión de la conciencia misma. Esa es la parte más interesante, respondió Nora. Según el códice, la conciencia no surge de la complejidad física. Es una propiedad fundamental del universo, como la masa o la energía. Nuestros cerebros no crean conciencia. Lo canalizan como antenas que reciben una señal. Telsac lo meditó un instante. Tal concepto existe en las tradiciones filosóficas de varias especies, incluyendo algunas escuelas de pensamiento Centauri. Pero encontrarlo descrito en términos científicos por los precursores desafía nuestras suposiciones sobre la frontera entre ciencia y filosofía. Nora asintió. Pero eso es precisamente a lo que me refería antes. Los precursores no hacían esas distinciones como nosotros. Para ellos, la experiencia subjetiva de la conciencia era tan real y medible como las ondas gravitacionales o las probabilidades cuánticas. A medida que avanzaba su trabajo, la noticia de los descubrimientos se extendió más allá de los archivos, cautivando la imaginación de la comunidad galáctica. Eruditos de miles de mundos solicitaron permiso para observar o participar en la investigación.
Políticos y líderes culturales comenzaron a especular sobre las implicaciones de contactar con una civilización trascendente. Grupos religiosos debatieron si el reino trascendente podría ser equivalente a diversos conceptos de vida después de la muerte o dimensiones espirituales en sus tradiciones. En medio de esta creciente euforia, Nora se convirtió en una especie de celebridad, la humana que había resuelto un misterio que había desconcertado a las mentes más brillantes de la galaxia durante milenios. La invitaron a dar conferencias en prestigiosas instituciones de múltiples sistemas estelares, la entrevistaron agencias de noticias de docenas de especies, e incluso le ofrecieron sumas considerables para escribir un libro de divulgación sobre sus descubrimientos. Rechazó la mayoría de estas oportunidades, prefiriendo centrarse en su investigación, pero era imposible escapar por completo de la atención. Y, tenía que admitirlo, tampoco le resultaba del todo desagradable. Sentía cierta satisfacción al ver cómo el escepticismo y la condescendencia iniciales de muchas especies ancianas se transformaban en un respeto genuino. «Te has convertido en toda una sensación interestelar», comentó Cassie durante una de sus sesiones de investigación. El archivista Navari había sido uno de los más escépticos respecto a los métodos de Nora al principio, pero se había convertido gradualmente en uno de sus más fervientes defensores a medida que aumentaban las pruebas. «Entiendo que las redes de información humanas están repletas de historias sobre tus logros. En su mayoría son exageraciones», respondió Nora con un gesto de desdén. «Ya sabes cómo se magnifican estas cosas al contarlas». «Quizás», dijo Kai, moviendo las mandíbulas en lo que Nora había llegado a reconocer como un gesto de diversión. «Pero exagerado o no, tu trabajo ha cautivado la imaginación de muchas especies, no solo de la tuya. Hay algo fascinante en la idea de que una recién llegada a la comunidad galáctica pudiera percibir lo que las especies más antiguas pasaron por alto durante tanto tiempo. No se trata de ser más inteligente», dijo Nora con cautela. «Se trata de tener una perspectiva diferente. Los humanos no tenemos tus capacidades computacionales ni tu esperanza de vida. Por eso, hemos evolucionado para dar saltos intuitivos y ver patrones rápidamente, aunque no siempre podamos explicar el por qué o el cómo. Una adaptación a tus limitaciones biológicas. KZT Observe. Fascinante. Los Navari siempre han valorado la precisión metódica por encima de la intuición. Quizás ambos enfoques tengan su mérito». 6 meses después de iniciado el proyecto, el equipo logró otro avance al aplicar con éxito el marco analítico de Nora a las inscripciones temporales de Próxima Centauri 7. A diferencia de la matriz y el códice, que se centraban en la relación de los precursores con el reino trascendente, las inscripciones contenían información detallada sobre sus logros tecnológicos, incluyendo los principios que sustentaban su dominio de la gravedad, el espacio-tiempo y la generación de energía. «Esto es extraordinario», dijo Bell mientras estudiaba las secciones traducidas. «Si nuestra interpretación es correcta, los precursores desarrollaron métodos de generación de energía que hacen que nuestros reactores de antimateria más avanzados parezcan motores de combustión primitivos. Y miren esta sección sobre manipulación gravitacional», añadió otro investigador, una entidad gaseosa llamada SAF, cuyo cuerpo translúcido vibraba de emoción. No solo contrarrestaban la gravedad, sino que remodelaban la propia estructura del espacio-tiempo. Las aplicaciones de ingeniería por sí solas podrían transformar la civilización galáctica, afirmó Telsac. Motores estelares más eficientes, mejor terraformación planetaria, nuevos enfoques para la construcción de hábitats. «Debemos proceder con cautela», advirtió K. «Recuerden que los precursores tuvieron millones de años para desarrollar y perfeccionar estas tecnologías. Intentar replicarlas sin comprender completamente los principios involucrados podría ser peligroso». «Estoy de acuerdo», dijo Nora. «Pero creo que el verdadero valor aquí va más allá de las tecnologías específicas. Se trata de comprender una forma diferente de abordar los problemas, de ver las conexiones entre fenómenos que siempre hemos tratado como separados». Al acercarse el final del periodo de prueba de un año,
El equipo había logrado traducir con éxito partes importantes de más de 30 artefactos precursores, cada uno de los cuales contribuía a su comprensión de esta civilización desaparecida. La imagen que surgió fue la de una especie que había alcanzado un nivel de integración tecnológica, cultural y cognitiva, que hacía que las distinciones entre ciencia, arte, filosofía y espiritualidad fueran prácticamente insignificantes. La sesión final del Consejo para evaluar los resultados del proyecto estaba programada para el aniversario de la primera presentación de Nora. A medida que se acercaba la fecha, se encontró trabajando cada vez más horas, decidida a presentar el caso más completo y convincente posible. «Deberías descansar», dijo Telsac al encontrarla aún en la cámara de resonancia cuántica una noche, rodeada de arremolinados patrones de luz. «Incluso los humanos necesitamos dormir. Creo». Nora sonrió con cansancio. «Solo quiero asegurarme de que lo hemos cubierto todo. El Consejo buscará cualquier debilidad en nuestra metodología, cualquier inconsistencia en nuestras interpretaciones. Las pruebas hablan por sí solas», le aseguró Telsac. «Has logrado más en un año que el consorcio en siglos». Incluso los miembros más escépticos del Consejo se han visto obligados a reconocer el valor de tu enfoque. «No se trata solo de demostrar que tengo razón», dijo Nora, señalando los complejos patrones que los rodeaban. «Se trata de hacer justicia al legado de los precursores. Crearon algo hermoso aquí. No solo información, sino experiencia. No solo hechos, sino significado. Quiero que el Consejo lo vea, que lo sienta como yo». Las escamas de Telsac adquirieron el profundo color dorado que ella solo había visto una vez antes. «Creo que lo harán, doctora. Ellis, nos has enseñado a ver con nuevos ojos». Llegó el día de la sesión del Consejo y Nora se encontró una vez más ante representantes de las civilizaciones más antiguas y respetadas de la galaxia. Esta vez, sin embargo, la sala de reuniones estaba repleta con miles de personas más. Observadores seguían la escena mediante una proyección holográfica desde distintos puntos de los archivos. La doctora Nora Ellis comenzó la intervención del presidente Morback, cuya voz ancestral resonó con claridad en la vasta sala. Hace un año, compareció ante este consejo y propuso un enfoque radicalmente nuevo para el estudio de los artefactos precursores. Cuestionó metodologías establecidas durante milenios y sugirió que una perspectiva humana podría aportar conocimientos que habían eludido los esfuerzos conjuntos de cientos de especies a lo largo de miles de años. Hizo una pausa, y sus escamas cambiaron a través de una compleja secuencia de colores. Muchos dudaron, algunos se burlaron. Sin embargo, hoy nos reunimos para evaluar los resultados de su trabajo y creo que incluso los más escépticos entre nosotros deben reconocer que dichos resultados son extraordinarios. Un murmullo de asentimiento recorrió la asamblea. Morback continuó. El Consejo ha revisado el exhaustivo informe presentado por el archivista jefe Telsac y el equipo de investigación. Hemos examinado las traducciones de 37 importantes artefactos precursores, los conocimientos tecnológicos y científicos derivados de dichas traducciones y el nuevo marco metodológico que hizo posibles estos avances. Otra pausa, esta vez más larga. Es decisión unánime de este Consejo que el trabajo de la doctora Ellis representa el avance más significativo en los estudios de precursores desde la fundación del consorcio. El marco analítico que ha desarrollado se incorporará de ahora en adelante a todos los aspectos de nuestra investigación y sus traducciones específicas se aceptan como la interpretación oficial del consorcio de los artefactos en cuestión. Un estruendo de aplausos resonó en toda la sala. Una cacofonía de sonidos mientras cientos de especies expresaban su aprobación a su manera. Nora sintió una oleada de emoción, orgullo, alivio y una profunda conexión con la antigua civilización cuya voz había ayudado a recuperar. La doctora Ellis Morback continuó cuando el bullicio cesó. En reconocimiento a sus extraordinarias contribuciones, el Consejo le ofrece el puesto de investigadora principal en la recién creada División de Xenolingüística Integrativa. En este cargo,
Supervisará la aplicación de sus metodologías al conjunto completo de artefactos precursores y capacitará a investigadores de todas las especies miembros en sus técnicas analíticas. Nora dio un paso al frente, momentáneamente abrumada por la oferta. Señoría, miembros del Consejo, me siento profundamente honrada por su reconocimiento y por esta oportunidad. La acepto con gratitud y consciente de la responsabilidad que conlleva. Respiró hondo antes de continuar. Los precursores dejaron más que artefactos. Dejaron una perspectiva, una forma de ver y experimentar la realidad que trasciende las fronteras que hemos creado entre disciplinas y campos del conocimiento. Su lenguaje no era solo una herramienta de comunicación. Era un marco para la integración, un medio para reunir lo que hemos separado. Nora señaló las pantallas holográficas que mostraban los artefactos traducidos. Lo que hemos descubierto hasta ahora es solo el comienzo. La historia de los precursores, su viaje desde una especie física como la nuestra hasta seres que trascendieron las limitaciones mismas de la materia y la energía, desafía nuestras suposiciones más fundamentales sobre la conciencia, la inteligencia y la naturaleza de la existencia misma. Observó a los representantes reunidos de cientos de especies, cada uno con su propia historia evolutiva, sus propias fortalezas y limitaciones cognitivas, su propia perspectiva de la realidad. Quizás la lección más importante que podemos aprender de los precursores es que la diversidad de perspectivas no solo es valiosa, sino esencial. Ninguna especie, por muy antigua o avanzada que sea, puede percibir todas las facetas de la realidad. Solo aunando nuestras perspectivas, aprendiendo a ver a través de los ojos del otro, podemos aspirar a vislumbrar la totalidad. Al concluir Nora su discurso, la sala estalló una vez más en una sinfonía de aprobación. En ese instante, rodeada de seres cuyos caminos evolutivos se habían separado del suyo hacía miles de millones de años, sintió una profunda conexión no solo con ellos, sino también con la antigua civilización cuya voz había ayudado a rescatar del silencio del tiempo. En los meses y años siguientes, el trabajo de Nora en los archivos transformó no solo el estudio de los artefactos precursores, sino la naturaleza misma de la investigación interespecífica en toda la galaxia. La división de lingüística xenol integrativa se convirtió en un modelo de investigación colaborativa, aunando enfoques cognitivos de cientos de especies para abordar problemas que se habían resistido a la solución durante milenios. Las traducciones de la tecnología precursora propiciaron avances significativos en la producción de energía, la manipulación del espacio-tiempo y los estudios de la conciencia. Más importante aún, las reflexiones filosóficas implícitas en su lenguaje comenzaron a influir en la cultura galáctica, fomentando un enfoque más integrado del conocimiento y la experiencia entre las diversas civilizaciones. 10 años después de su descubrimiento inicial, Nora se encontraba en la plataforma de observación de los archivos, contemplando la espectacular vista del cuerpo galáctico. A su lado estaba Telsac. Sus otrora vibrantes escamas ahora se desvanecían ligeramente con la edad, pero aún eran capaces de expresar las complejas emociones de su especie. El Consejo ha aprobado la iniciativa de trascendencia, le informó, con sus escamas ondulantes, reflejando tanto entusiasmo como inquietud. Basándonos en la traducción que su equipo ha hecho de los protocolos de ascensión de los artefactos importantes, intentaremos establecer contacto con los precursores en el reino trascendente. Nora asintió, sintiendo una mezcla de anticipación y preocupación. ¿Estamos preparados para dar este paso? El contacto con una civilización postfísica podría tener profundas implicaciones para la sociedad galáctica. Precisamente por eso el Consejo te ha pedido que lideres la iniciativa, respondió Telsac. Tu capacidad para tender puentes entre perspectivas y comprender tanto los aspectos técnicos como las dimensiones experienciales te hace excepcionalmente cualificada para esta tarea. Nora volvió la mirada hacia las estrellas que giraban en el núcleo galáctico, donde los precursores habían forjado sus mayores logros antes de trascender por completo el universo físico. En algún lugar más allá de la luz y la materia visibles a sus ojos, quizá aún existieran, observando, esperando, tal vez incluso guiando a las civilizaciones más jóvenes que le sucedieron.
Hace 10 años, solo era una lingüista con una perspectiva inusual, dijo en voz baja. Ahora me preparo para contactar con seres que trascendieron la existencia física hace 30 millones de años. Es mucha información que asimilar. Siempre has destacado en procesar lo inesperado. Telsac observó cómo sus escamas se tornaban del ya familiar dorado intenso que denotaba un profundo respeto. Ese es tu don. Ver patrones donde otros solo ven caos. No es solo mi don, lo corrigió Nora con suavidad. El don de la humanidad, quizá. Hemos tenido que adaptarnos para dar saltos intuitivos y encontrar atajos donde otras especies podían permitirse el lujo de tomar el largo y metódico camino. Un regalo que la galaxia necesitaba, aunque no lo supiéramos, dijo Telsac. Los precursores nos legaron su herencia, pero se necesitaban ojos humanos para apreciarla de verdad. Mientras contemplaban juntos la inmensidad del espacio y el tiempo, Nora reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. Una simple invitación, casi como una ocurrencia tardía. Una lengua muerta que se había resistido a la traducción durante milenios. Una perspectiva humana que había tendido un puente entre mundos, entre pasado y presente, entre materia y conciencia, entre lo que fue y lo que podría ser. Habían estudiado una lengua muerta durante siglos. Pero para Nora, siempre había estado viva, resonando entre los llanos con patrones y ritmos que conectaban con lo más profundo de la cognición humana. No un código por descifrar, sino una canción por escuchar, una historia por vivir, una perspectiva por compartir. Y al compartir esa perspectiva, al aprender a ver a través de los ojos de una civilización antigua que había trascendido la existencia física misma, quizá las diversas especies de la galaxia podrían descubrir una nueva clase de unidad, una armonía de perspectiva superior a cualquier camino individual. De saber podría ser. La iniciativa de trascendencia comenzará el mes que viene, dijo Telsac, interrumpiendo sus pensamientos. Hay mucho que preparar. Nora sonrió. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar. Los precursores han esperado 30 millones de años para esta conversación. Sería una descortesía hacerlos esperar más. Y mientras se daban la vuelta para marcharse, las estrellas del núcleo galáctico parecían palpitar con un ritmo sutil, como símbolos en una lengua antigua, contando historias aún por escuchar. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y aquí les dejo otro video que seguro les gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo.